no importa los años, el tiempo, va a permanecer intacto, va a permanecer tal cual se creó, ¿no? El cimiento es importante para toda construcción. Aquí hago la analogía en lo que es la arquitectura, la ingeniería y arquitectura, pero hablando en el repintado automotriz, tiene que ver porque cuántas veces hemos visto en esa jungla de asfalto, ¿no? Tanto auto nuevo y repintado, pero inmediatamente localiza y identificas que un auto ya fue repintado. ¿Por qué? Porque la pintura ya se decoloró, se descarapeló, se degradó, se la comió el sol. Un sinfín de problemas que tenemos cuando una pintura no fue bien trabajada desde el principio. Lo que tú haces, lo que hacemos en un trabajo, en una construcción, en cualquier cosa que sea, que lleve un cimiento y no lo hago correctamente, los problemas van a ser a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, una buena preparación de la superficie, como les decía, eso es la clave para una reparación va a ser de alta calidad en nuestro repintado automotriz. Eso nos debe de quedar claro porque lamentablemente el repintado automotriz, pues sí, les voy a decir una cosa, a principios de los años 90 se reinventó el repintado automotriz, si se me permite la palabra, se reinventó el repintado automotriz en esa década de los años 90. ¿Por qué? Porque, digo, eso es en México, a nivel Europa o a nivel mundial, pues eso empezó en los años 70. ¿Por qué? Por pinturas son de dos componentes, ¿no? Anteriormente solo conocíamos la laca y esmalte, esmalte acrílico, esmalte acrilálico, esmalte no sé, de alquidal, ¿no? Y pues sí se conocería al que es matriz, era para completamente para un pintor de eh, o los 70, pues no Se sabía lo estoy que un era una poquito pintura de dos cortado, componentes. José Luis. Entonces, les decía, Ahí ya, ahí estoy. ok, ahí ya, voy a tratar de hablar un poco más despaciado porque eso es lo que pasa. Por eso también, de hecho, apagué mi cámara, o no la he prendido. Bien, entonces, la preparación de la superficie es un pilar fundamental, es el esqueleto, es la base de nuestro repintado automotriz. O sea, me tiene que quedar claro, y nosotros como empresa, es la parte que nosotros queremos que quede más impactada. Yo respeto la competencia y conozco la competencia. De hecho, trabajé en otra empresa que también con muy buena reputación, una muy buena plan que tenían de capacitación, pero las otras empresas lo que más se dedican es para hablar de su producto. Digo, no quiere decir que nuestros productos, o no quiero hablar de mi producto, pero para que yo pueda hablar de mi producto necesito utilizar las bases y que sepan las bases para que haya reparaciones, les decía, que sean de calidad, que sean duraderas y que tengan reparaciones que sean invisibles e imperceptibles, ¿no? Entonces, en esta preparación a la superficie, vamos a hablar de los 6 pasos básicos que anteriormente ya hemos platicado. Tal vez la mayoría o los que ya han conocido, otra vez vamos a platicar. Miren, hay un mal que le sucede al ser humano, que el ser humano cuando empieza a cometer o a omitir pasos, se olvida de los fundamentos y por eso muchas veces es importante que nos estén recordando las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas del trabajo, buenos modales, sí, buenas prácticas para cómo, de comportamiento, en este caso laboral, para que tener reparaciones duraderas, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar y comentar una vez más, repasar lo que son los 6 puntos básicos de la preparación de superficie. Y esto les decía que es el pilar, es la columna vertebral de un repintado automotriz. De entrada, la pintura automotriz o la pintura en general,
cumple dos funciones. Primero, protege contra la corrosión, ¿sí? Protege contra la corrosión porque el auto, pues en su mayoría está constituido por partes metálicas, ¿no? Ya sea acero, lámina galvanizada en algunos casos, aluminio, eh, eh, de hecho, hasta la misma fibra de vidrio o el plástico, con el tiempo se empieza a degradar. ¿Qué es la corrosión? Pues es el envejecimiento de la materia. También se conoce como la termodinámica, que es el envejecimiento natural de las cosas. Pero para eso nosotros necesitamos protegerlo, ¿no? El auto, como están dentro de este medio ambiente y que hay un envejecimiento, necesitamos protegerlo contra esa corrosión, pero también nos da un embellecimiento, ¿no? Protege y embellece. Nosotros ahorita en el caso de la preparación de la superficie, nos vamos a dedicar a qué? A la protección de la superficie donde vamos a pintar, ya sean partes plásticas, sean partes metálicas, fibra de vidrio, fibra de carbono. El concepto, el concepto es exactamente el mismo. ¿Va a variar en qué? Pues la final, tal vez en el tipo de grado de lija, el tipo de limpieza, porque obviamente sabemos que no es lo mismo limpiar una parte metálica que una parte plástica, ¿sí? Bien, les decía, para entender qué es el repintado automotriz, obviamente tenemos que saber, pues, qué es el repintado automotriz, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues el repintado automotriz, su base es el equipo original. Pues el repintado automotriz es imitar, es reproducir, es recrear, es volver a montar las capas que nosotros eliminamos cuando nosotros hicimos el trabajo. Pero también es importante que sepamos que debemos de utilizar productos que sean de igual o mejor calidad, de tal manera que la reparación sea invisible, sea imperceptible, sea en tiempo y forma, y sean reparaciones en las cuales el auto no se ve que hayan tenido una reparación, pero también que el auto o esa pieza que se pintó o piezas que se pintaron tengan un envejecimiento a la par con el resto del auto. ¿A qué me refiero? Les decía, ¿cómo te das cuenta de que un auto fue repintado? Pues porque el auto ya se decoloró, ya se degradó, ya el sol se lo comió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el repintado automotriz. Bien, ¿cuáles son las 4 P's del recabado o repintado automotriz? Que una perfecta preparación nos va a producir perfectos acabados. Hay que ser perfecto para hacer una perfecta preparación. Yo recuerdo que una vez me dijo aquel hombre que me enseñó a mí a pintar y bueno, que mi maestro, vamos, me dijo a mí, mira, hijo, si tú quieres ser un excelente pintor, tú tienes que ser un perfecto preparador. Y es un hombre que me lo dijo hace, no sé, en el año 1983, más o menos, cuando empecé en esto. Y créanme que es cierto. Y eso ha quedado, hay cosas que te quedan grabadas en la mente. Y es cierto, es cierto. Yo lo comparto cuando tuve compañeros o ya chalanes. Y ahora que tengo la fortuna y la bendición de ser un instructor, hago lo que me gusta, pues ese es parte de lo que yo puedo compartir. Y es un tesoro, digo, que la gente, pues quiero compartir con la gente, ¿no? Bien, en este caso, aquí vemos que en esta fotografía, obviamente, vemos que hay un problema de preparación, ¿no? Ese problema de preparación, obviamente, tenemos que hacer un análisis y puede ser que no se limpió correctamente, no hubo una buena desengrasado, o puede ser que no hubo un espesor adecuado de la película, porque también tiene que ver. Muchas veces en este tipo de reparaciones, ¿cuántas veces hemos visto que viene un cofre, una tapa de motor, que solo viene con el primario de fábrica, ¿no? Tristemente me tocó ver, no lo voy a decir por respeto tanto a la competencia, porque respetamos a nuestra competencia, pero también respetamos a las marcas. Es triste ver cómo en agencias automotrices de autos de calidad o talleres de calidad, solo lijaban o intentaban lijar ese primario. Ese primario es muy duro, se tiene que lijar con lija 220. Bueno, lijaban con lija 220, 320, 400, solo la patinaban la lija, pero bueno,
y aplicaban directamente color de base y transparente. ¿Saben qué va a pasar en eso? Se me pasó por una foto, pero el sol, al no tener suficiente espesor, el sol y el calor del motor degradan completamente la pintura y se empieza a descarapelar, se colora y se calcina. Entonces, esos problemas, créanme que en ese taller tuvieron problemas en 3 meses más o menos, en menos de 3 meses, empezaron a llegar las reclamaciones por ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque no usaban un sellador, porque no usaban el producto adecuado y sucedía los problemas. Bien, ¿cuáles son los 6 pasos básicos para la preparación correcta de una superficie? Pues, evaluación, limpieza con desengrasante, el lijado de la superficie, una limpieza posterior y por último, precubrir el sustrato a reparar, ya sea metal o sea plástico. Bueno, hablamos de seguridad ya. Bien, ¿por qué lavar con agua y jabón? Pues obviamente, porque el auto cuando choca, no tiene un siniestro, pues no, nadie lava su auto porque sabe que va a chocar, ¿verdad? O además, pues en lo que llega el ajustador, en lo que aceptan las reparaciones, el auto se empieza a ensuciar, pues viene sucio. Bueno, pues para esto necesitamos lavar con agua y jabón porque hay contaminantes, esos contaminantes son ocultos y que a la final nos va a traer problemas en el repintado automotriz. Bien, nosotros tenemos como una solución jabonosa el 851, eh, pero también es una solución que nos ayuda a matizar, cumple esas dos funciones. ¿Cómo lo puedo utilizar? Pues obviamente lo vierto una pequeña cantidad en una cubeta con agua y hace una solución jabonosa la cual me elimina muy bien la grasa, perdón, los contaminantes base agua y cierta cantidad o ciertas partículas de grasa, ¿no? Con el RM851. Y además, lavar con agua y jabón nos va a remover, les comentaba, tierra, polvo, todo aquel contaminante que se remueva con agua, o sea, base agua o soluble al agua, ¿no? Por ejemplo, el excremento de pájaros, la savia del árbol, eh, y también la grasa natural que tenemos, ¿no? Muchas veces mismo sudor nuestro causa esos problemas, pues eso me elimina el agua y jabón. Además de que es muy importante que nos permite tener una buena inspección, revisando cómo está la pintura, revisar si la pintura ya tuvo un repintado, o si la pintura tiene algunas picaduras, imperfecciones o tiene óxido, ¿no? Además que extiende la vida útil de la lija, reduce los trabajos o retrabajos o quejas. Es muy importante. Lavar con agua y jabón, lavar con agua y jabón nos remueve el 65% de la contaminación de la superficie. Por lo menos lavar la piel y las... Además de que también me da una estética en el taller, o sea, el taller me lo hace... Yo no puedo, no debo y no quiero llevar contaminantes externos al taller. Y un taller limpio es, es una buena imagen, ¿no? No nada más la cara del taller, sino internamente, pues, cuando tú en tu taller metes un cliente y estás orgullosamente de que tu taller es limpio, los clientes también por eso tú puedes capturar y dar una buena impresión y dar buenas recomendaciones para otra gente que quiera un trabajo y bueno, te van a decir, no sé, el taller de Juan Pérez es impecable, es muy limpio, trabaja muy ordenado, ¿no? Entonces, les decía, remueve el 65% de la contaminación de la superficie, lijados más fáciles, una mejor adherencia, reparaciones más limpias, sí, más limpias y obviamente una mejor inspección visual. ¿Qué buscamos? Porque ese es el segundo punto. En la inspección visual, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué queremos encontrar en esa inspección visual? De que me muevo esta cosita de aquí para que puedan ver mejor. Okay. Pues muy sencillo. ¿En qué condiciones está la pintura? ¿En qué condiciones está la pintura? Si es una pintura, les decía, es un retrabajo
Si es una, porque es muy común, ¿no? No encuentras una pieza y te vas al yonque, al deshuesadero y compras una pieza. Que déjenme decirle que a veces no es lo más recomendable. Y ese es otro error que muy comúnmente talleres de alta productividad hacen. Debes de considerar que cuando una pieza, tú compras una pieza de recambio o de repuesto o de deshuesadero de yonque, esa pieza no sabes en qué condiciones está. Vean, este es un caso real, ¿eh? Es un caso real. En este taller nos decían, oye, pero es que se me incrementa el costo de la reparación es muy alta y no sabían por qué, porque decían, pues yo compro mis piezas, sí, pero tú compras esas piezas que a veces no son del mismo color o vienen con un daño ya mayor, o sea, tú la cambiaste porque viene un siniestro, ¿no? En las aseguradoras sabemos que una pieza se cambia cuando el golpe es arriba del 30%. Sí, pero pues si vas a cambiar una pieza, considera la condición en la que esa pieza, salpicadera, guardabarro, guardafondos, guarda polvos o lodera, como se conoce en el mercado, está. Y para ello tienes que invertir más tiempo y más premio de relleno. En este caso, en este caso en particular, pues ¿qué voy a buscar en esa pieza? Ahí hay picaduras, ahí hay rayones, ahí hay grietas, ahí hay arañazos, ahí hay un color diferente de color. Y esa pieza, cuando yo la chequé, estaba repintada. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues ligarla. Tenías dos opciones. O la llevabas hasta el metal, la pelabas con lija o con removedor, o arriba aplicabas un premio de relleno pidiéndole a Dios que no se desprendiera la pintura más adelante, ¿no? Entonces, es lo que buscamos, qué tipo en qué condiciones se encuentra el sustrato, ¿no? Y también de repente, pues algunos daños que no se mencionan en la orden de trabajo, ¿no? Estas fotos que yo tengo, déjenme comentarles, no me las saqué de la manga, son fotos que normalmente, pues por el trabajo que hacemos, yo las tomo en la calle o las tomo en talleres, ¿no? Y por ejemplo, si pueden ver este Chevy Corsa, pues ahí tiene, es una pena, ¿no? La reparación que se hizo, porque ahí, pues no nada más, no solo fue la preparación, sino el transparente. No es tema de ahorita, pero ahí es por el tipo de transparente, ¿no? Solo fue un mensaje parroquial, ¿no? Entonces, lo que buscamos en y también, pues de repente, si el auto tiene ceras, si hay silicones, les comentaba, si hay acabados de un componente no curados, si fueron repintados antiguos, si es un repintado antiguo, bien hecho, porque también hay repintados. Escucha, Te perdimos, José Luis. Componente, yo soy yo ¿Sí me escuchan? No. Y bueno, Estamos perdiendo hola, un poco, José Luis. ¿me Ahí está, escuchan? ya se oye bien. Ahí, Ahí ya se escucha bien. sí, es Se que oye como la está un robotcito. poquito. Ah, ok. Bueno, no sé dónde me quedé, pero les decía, también cuando prevaluamos, determinamos hasta dónde se va a sumar el color. Debemos de ser muy prácticos, debemos tener un sentido común de cómo hacer la reparación, porque va a haber reparaciones en las cuales tú puedes ahorrar tanto tiempo, dinero y esfuerzo. Puedes ahorrar el, el consumo de primarios de color y transparente. De hecho, lo que más caro en una reparación es el color, ¿no? Hay colores que son muy caros por su naturaleza. Entonces, cuando tú haces una prevaluación, debes de tener en cuenta esa parte. Me ha tocado ir a talleres en los cuales la reparación la puedes hacer en color con
50 mililitros, pero por una falta de comunicación en un taller, eso lo podemos ya tocar y esperemos ya que abramos el centro de capacitación. Eso yo lo toco ya en aula y en taller. ¿Cómo ayudar a bajar esos costos, ¿no? O saber trabajar esa parte, ¿no? Les decía, me ha tocado ver cómo en talleres que puede hacer una reparación con color, utilizar solo 50 mililitros de color, se terminan pintando toda la pieza, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una buena, decía, una buena comunicación entre el jefe de taller, entre el hojalatero, hojalatero, laminador, preparador o pintor, hasta el mismo igualador, ¿no? Entonces, eso también me puede ayudar si en tu taller tú tienes máquina mezcladora o vas a igualar el color y sabes que donde igualan de repente pues no hay mucho o es un color complicado, pues eso te va a ayudar a saber determinar que si puedes esfumar el color, ¿no? Hasta dónde difuminar o esfumar el color en una preevaluación o inspección visual. Bien, el punto número 3 es desengrasar. Desengrasar, ¿por qué? Porque no nada más tenemos contaminantes base agua, sino también contaminantes que son solubles al solvente. En este caso son solventes o son un desengrasante que son, obviamente, no, son volátiles. Ojo, quiero decir eso porque todos los desengrasantes de todas las marcas son volátiles, pero su punto de ignición es muy alto. O sea, no. Así, oye, es que me dijeron que el desengrasante es un solvente. Bien, déjenme decirles bueno, ustedes ya saben cómo se maneja, pero eso recordarlo, que primeramente, un desengrasante remueve silicones, ceras, grasas, aceites, la brea, que es el chapopote, separador de moldes, que para piezas plásticas vírgenes nuevas, pero también hay grasas, hay contaminantes, perdón, que entran en los dos conceptos de contaminantes, ¿no? Contaminantes solubles al agua y contaminantes que se reúnen con un desengrasante, puede ser el sudor, la cera natural que tenemos nosotros, porque es una grasa grasa natural que tenemos, perdón, que es una grasa que tiene sales y es grasa, o la comida, ¿no? La comida que comemos, vamos. Esos son los contaminantes, ¿no? Porque tú no sabes si de repente están echando unos tacos y luego chocó, pero el carro tiene comida, ¿no? Entonces, porque sabemos que al final de cuentas el jabón, pues no es suficiente para remover la grasa y contaminantes, ¿no? A veces este tema es medio complicado porque dicen es que pues tengo el desengrasante y vuelvo a repetir, no voy a decir nombres por respeto a la competencia, pero tengo este desengrasante que me cuesta más barato, es el limpiador universal de los tres patitos. Sí, ten en cuenta que hay desengrasantes que les decía, eh, no son volátiles o más bien su es alto. ¿Y qué es lo que hacen? Hay desengrasantes que son o aceitosos, que eso es para que su punto de ignición no sea alto. Bien, cuando tú desengrasas una superficie, aun cuando sea metálica, estás generando estática. ¿Por qué? Porque estás desengrasando una pieza que tiene un acrílico o un acrílico uretano, que es el transparente o el primario, y eso genera estática. Ahora bien, la estática es muy baja. Entonces, para eso manejamos nosotros un desengrasante que es el Preclino 900 en RM. El Preclino 900 es el más popular, bueno, es uno de los más populares de RM. Y en el mercado también es conocido como un buen desengrasante, porque trabaja bastante bien, arrasa bien con la grasa, obviamente cuando es bien utilizado, ¿no? Y este es para partes metálicas. Pero es aquí donde entra lo que les comentaba. No se debe utilizar sobre partes plásticas o sobre fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque al nosotros frotar tenemos los elementos necesarios y justos para generar fuego. Para generar fuego necesitamos el combustible,
necesitamos el oxígeno y tenemos la chispa. Bien, el oxígeno, pues tenemos oxígeno. El combustible, tenemos las toallas y el sol y el desengrasante. Y la chispa es que nosotros generamos estática, la estática genera electricidad y la electricidad en su, también genera ese fuego. O sea, y eso y es la chispa. Entonces, el punto de ignición de preclino, a menos que le metas fuego directo, pues se va a prender, ¿no? Pero para desengrasar una parte metálica, pues no pasa nada. Desengrasa perfectamente. Pero si yo quiero desengrasar partes plásticas, yo debo utilizar el limpiador, permítame, limpiador de preparación para partes plásticas 900. Su punto de ignición es todavía mayor, es mayor, de tal manera que puedes desengrasar perfectamente una bueno, los desengrasantes de la competencia que no son para plásticos únicamente limpian superficialmente. El 902 cumple varias funciones. Elimina las cargas electrostáticas. O sea, elimina las cargas electrostáticas, elimina y remueve los agentes desmoldantes que tienen las partes plásticas. Obviamente, al eliminar la carga estática, la limpieza es mayor porque ya no atrae la pelusa. Entonces, es lo que hace el 902 y les decía, pues disminuye considerablemente el riesgo de que se pueda prender el plástico. La aplicación, pues aplicamos con dos trapos. Uno aplicamos, con el otro retiramos. Es muy sencillo, sin problemas. ¿Qué tipo de trapos? Trapos que sean libres de pelusa, que hay unos, ahí la elección de ustedes, pues es abierta, pero siempre y cuando sean trapos de limpieza, ¿no? Sean trapos de limpieza libres de pelusa, libres de contaminantes también. Hay unas toallas que se venden en los centros comerciales. Bueno, ahí ya es cuestión de que lo puedan checar ustedes. Y observamos la marca para evitar conflictos de intereses, pero si quieren nos pueden contactar y podemos dar recomendaciones de algunas marcas, ¿no? Podemos recomendarles. Ok, y ese es el proceso, ¿no? Pues nada más simplemente empezamos, o sea, sí, no sé si alcanza a ver el video, ¿eh? Si no se alcanza a ver, pues es por la señal. Pero con una toalla, ¿no? Y pues siguiendo la misma ruta, ¿no? De limpieza. ¿Por qué lijamos? Bueno, hay dos causas principales por las que nosotros debemos de lijar y recomendamos lijar. Pues principalmente crear una adherencia física mecánica y remover imperfecciones en la superficie. Por eso lijamos. Y para eso necesitamos tener un proceso o un sistema confiable de lijado. De entrada, cuando lijamos nosotros, más bien el trabajo, si lo dividimos, el 50% del tiempo nos dedicamos a lijar, el 30% limpieza es más caro y solo el 20% mezclamos y pintamos. No quiere decir que es más importante. Lo que es importante es que tengamos un sistema recomendado nuestro, con un proceso recomendado nuestro tren de, li- de tren de lijado y nunca olvidar que debemos de mantener, tener en cuenta la regla de los 100 puntos, que es no debo de exceder más de 100 puntos de granos de lija, simple y llanamente. Sí, yo no puedo brincarme los procesos. ¿Sí? En esta gráfica podemos ver, alguien puede decir, oye, pero es que mira, ahí empiezas del P20, P80 y terminas P60, pero solo manejas 4 lijas hacia abajo, tengo que manejar 6 lijas, ¿no? Es mucho dinero. Sí, pero alguien alguna vez me dijo, pues yo puedo lijar con la 80 y luego la 220 y elimino bien la raya. Yo, claro, pues tú puedes lijar hasta con 400, 600 eliminar una raya 80. El problema es cuántas lijas te vas a llevar para disminuir esa lija 80. Además, no es un proceso correcto. Más sin embargo, si yo utilizo el tren de lijado de abajo, 180 y 220, yo prolongo la vida de la lija. Acuérdense que debemos de ser asertivos, de tener un sentido,
un sentido común para las cosas, ¿no? De hacer proactivos y tener, saber utilizar correctamente los materiales, ¿no? Que tenemos. Nosotros no vendemos lijas, pero a final de cuentas son aliados nuestros para que nuestro producto trabaje de una forma correcta. Si yo manejo una lija incorrecta, ¿qué va a suceder? La regla de los 100 puntos, voy a tener unas rayas, no van a ser rayas, van a ser surcos, zanjas, y la pintura o el primer de relleno que no rellena rayas de lija, porque ese es un error muy común. Muchas veces pregunto, ¿y cuál es la función del primer de relleno? A rellenar lija, rayas de lija, y no es cierto. El primer de relleno no rellena rayas de lija, las cubre, mas no las rellena, es diferente. Pero ese es tema de otro plática, de otro curso. Bien, el tren de lijado, y lo podemos platicar después, digo, si nos pueden, ya lo podemos, si nos contactan, mandan correo, les podemos platicar un poquito más o después platicaremos de los planes de relleno. Pero bien, ¿cuál es el tren de lijado? ¿Qué es el tren de lijado? Porque una cosa es la regla de los 100 puntos. Les decía, la regla de los 100 puntos es no debo de brincarme o exceder más de 100 puntos entre granos de lija. Por eso también es importante conocer cuáles son los granos de lija utilizados en el repintado automotriz. Eh, Alguna vez alguien me dijo, oye, quiero pintar mi carro, ¿con qué lija lo empiezo a lijar para pintar? Híjole, pues ahí me doy cuenta que, ¿sabes qué? No lo pinto, va a quedar mal, ¿no? Pero bueno, el tren de lijado es la secuencia lógica y organizada al desbastar o lijar un substrato en el proceso de reparación. Sí, es una secuencia lógica organizada. Cuando nosotros desgastamos, lijamos ese sustrato y estamos en el proceso de reparación. Aquí tenemos un ejemplo de tren de lijado, ¿no? O hojalatería enderezada, manejamos normalmente de 80 a 180 para el proceso de preparación y aplicación de primarios. Vamos de 220 a 320. Y ya para la preparación de acabado, pues de 400 a 600, algunas veces en 800. ¿Dónde entran las fibras? Bueno, las fibras pueden entrar en la preparación tanto de primario como preparación de acabado, ¿no? Y también hay un sistema de lijado que es para pulido. No lo tenemos aquí, pero también para el pulido. Los granos que son microfinos o ultrafinos, ¿no? También se conoce como una nanotecnología. Quiero ahorita en este cuadro, si se dan cuenta en preparación de acabado, van a decir, oye, ¿por qué tengo 400, 500, 600? Hay talleres donde dicen o no conocen la 500. Bien, en los nuevos sistemas de pintura base agua es crítico utilizar la lija 500. Sí, la base solvente, una pintura de base solvente, tú la puedes cubrir perfectamente utilizando un tren de lijado 400 a 600. O sea, ahí la regla de los 100 puntos eh, puede, se puede, porque por muchos años se ha hecho, es ahí donde ya empieza a variar. De hecho, después de las 600 viene el 800, ya no hay 700. Entonces, ahí ya la regla de 100 puntos es el grado que sigue. Pero si tú vas a pintar pintura base agua, si tu acabado va a ser pintura base agua, sí recomendamos que el tren de lijado sea P400, P500 y P600. Oye, ¿qué pasa si no tengo P500? Vas a tener que lijar más con lija P600 y eso les decía, incrementas. Si tú llevas un tren lijado 400, 500, 600, prolongas la vida útil de la lija. Y ese es un cuadro en el cual nosotros presentamos que en este cuadro nos indica en la columna de sustratos, pues son los diferentes sustratos que nos encontramos en el repintado automotriz, sustratos o etapas, ¿no? Vemos limpiar hasta metal, aluminio, galvanizado y la masilla fina, pintura vieja. Entiéndase, pintura vieja es el acabado existente, ¿no? No pintura vieja que tiene 20 años. Una pintura vieja, ¿cuál es? Un auto nuevo de agencia que sale y que tiene un siniestro, esa es pintura vieja. ¿Por qué? Porque es una pintura que ya alcanzó su proceso total de secado.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir entonces? Que una pintura vieja es aquella que ya tiene, que ya cumple, que después de un mes, que es el tiempo que se estima que el solvente sale completamente de una pintura, se considera ya una pintura vieja, ¿no? Entonces, y del lado derecho, les decía, tenemos la columna de los grados y granos de lija y el tren de lijado para cada reparación o tipo de sustrato, ¿no? Son los que recomendamos en una reparación. Aquí, esta es una reparación, es tratamos de hacer una recreación de cómo se lija o cómo se debe de hacer un lijado. Este lijado, aquí desbastamos con lija 80, o ya se hizo el laminado, se hizo el enderezado, y se lija con lija 80 y se continúa con lija 120 porque es metal y terminamos con el tren de lijado 320. ¿A dónde? En la lámina no. Obviamente yo la lámina ya no la puedo lijar, ya no le puedo meter, después de 120 ya no le hago nada con la 220. O sea, solo la pulo. Entonces con lija 80 y 120 lijo la lámina, pero el contorno, este biselado, esta orilla, sí la lijo con el tren de lijado 220 y el contorno con 320. Si lo vemos, lo vemos del lado, es esta área, 80 a 120, y en esta área 220 y 320 para hacer la orilla. Ahorita vamos a ver la orilla. Bueno, como se le conoce, ¿no? Si tengo pasta o masilla poliéster, pues recomendamos que la masilla poliéster, porque es lo correcto, se debe de aplicar dentro de la lámina. No me puedo detener mucho para explicarles el por qué. Hay algo que se llama diferencia de tensión de superficies. La pasta fue diseñada y está diseñada para aplicarse dentro de la lámina. Si yo aplico pasta en la pintura, es muy factible de que se sienta el relieve de la pasta. Oye, es que yo lijo perfectamente. Sí, no hay problema. Y te lo creo porque he visto trabajos excepcionales, ¿no? Pero lo que yo quiero nivelar con la pasta no es la pintura, es la lámina. Y aparte, porque la pasta, les digo, tiene que aplicarse, la adherencia mayor es sobre la lámina. En algunas veces cuando aplicas pasta y todavía no lijas bien o no acondicionas la superficie para la pasta, cuando pintas se nota el parche de la pasta, de la masilla. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo se lija 80 la pasta? ¿La lijo con 120? No, la lijo con 180. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, si yo lijo con 120, la pasta me la voy a llevar de calle. Yo prefiero lijar, más bien, se debe de lijar con 180 y ya después el contorno se lija, como les decía, con 20 y 320. Esta es la reparación que hacemos. Yo, para desvanecer la orilla, les decía, una lija 220 y 320, y este desvanecido debe de ser de medio centímetro a 1 centímetro, de tal manera que la transición en el desbaste y el degradado de entre capas ya no se sienta. ¿Para qué? Para ayudar a mi primer de relleno, para ayudar al fondo de relleno, primer de relleno, como lo llamen. ¿Por qué? Porque muchas veces queda muy delgado. Aquí quisimos hacer la diferencia. Acá está mal y aquí está bien. ¿Sí? Aquí está de hecho, aquí se siente el escalón. Aquí ya no se siente el escalón. Y eso es para ayudar a nuestro primer de relleno a que trabaje mejor. Oye, ¿que el primer de relleno rellena esto? Sí, sí lo rellena. Pero si yo hago una reparación de calidad, pues obviamente. ¿Por qué le decía que sí lo rellena bien? Porque al final de cuentas, el primer de relleno, la función del primer de relleno es recuperar las capas perdidas que yo eliminé durante el proceso de reparación. Por eso muchos aplican pasta encima. Es que me queda el borde. Pues si queda el borde, no lijas bien. O porque el laminador o jalatero, enderezador, pues no quiere hacer su chamba, ¿no? Ahí es cuestión ya de platicarlo.
Pero bien, ese es el desvanecimiento de la orilla o hacer la orilla. Viene otro proceso en el cual también se llama el contorno. Este es el contorno, el área donde va a aterrizar la brisa del primario. Ese contorno debe de ser 10 centímetros de diámetro, de la mitad puede ser la orilla o de la mitad de la capa hacia afuera 10 centímetros. ¿Esto con qué objeto? Con el propósito de que no excedamos en la cantidad de primario de relleno que vayamos a aplicar en la superficie. Porque entre más tú abres la reparación, díganme si no, si estoy diciendo mentiras, díganme, eres un mentiroso, pero muchos pintores al abrir más la reparación aplican más lejos. Hay algunos que ya lo aplican menos, sí, o sea, ¿por qué? Porque han entendido que hay que ser prácticos, hay que ser proactivos, hay que saber utilizar los recursos, ¿no? Entonces, muchos aplican muy lejos, al estar abierto, en un área muy abierta, aplicas primer de relleno. Y una pregunta, bueno, no me pueden contestar, pero algo contrario, ¿qué necesito rellenar? ¿Esta área o dónde está daño? Yo les decía que el primer de relleno, la función del primer de relleno es recuperar capas perdidas que se eliminaron durante el proceso de reparación. ¿Sí? Y además también hay algo que se llama espesor de la superficie. El espesor es fundamental. Si yo no aplico suficiente primer de relleno, esta pasta, esta masilla poliéster va a salir a la superficie y se va a rechupar. Bien, seguimos con el proceso de lijado. Como conocimiento general, actualmente ya gracias a Dios, yo creo que de 10 talleres, 9 ya utilizan un lijador orbital, la cual nos ayuda a acelerar los procesos de lijado, pero es importante que les comentemos que en las lijadoras hay diferentes tipos de diámetros, ¿sí? Hay un diámetro de 3/8 y que es un lijado agresivo, y ese es un lijado agresivo para desbastar, y ese tipo de lijadoras con ese diámetro es para utilizarse en el enderezado o la hojalatería. ¿Por qué? Porque necesitas desbastar la pintura. Y al desbastar la pintura, tienes una órbita más amplia y evitas que la lámina se caliente. Recordemos que la lámina de la actualidad, el calibre de una lámina actualmente es como de 24 más o menos, el calibre. Antes eran de 22, 19, que eran unos tanques. Podías lijarla y limarla con singular alegría, pero hoy en día ya es muy delicado, ¿no? Y la otra lija, la otra órbita que se maneja es la de 316, que normalmente es la más bien, que es la que se debe de utilizar para la preparación de los primarios, el lijado de primarios o si vas a pintar, ¿no? Ese es importante. ¿Cómo me doy cuenta? Pregúntale a tu distribuidor, pregúntale a quien le vendiste, a quien le compraste la lijadora, o en la misma lijadora viene especificado el diámetro 316, que es la órbita y la órbita de la lijadora, 316 o 20 milímetros. Ahí tú lo puedes checar. Y estas que son de acabado fino no son muy populares porque casi no se conocen, pero eso es para pulir. La lijadora de órbita de 332 es más fina, más cerrada, es más suave, más amigable con el transparente. Y eso para que no se pele el transparente, porque luego se jaspean las orillas y es un problema, ¿no? Eh, bueno, obviamente, ¿dónde la consigo? Pues con tu proveedor de lijas o de equipos neumáticos. Dile, yo quiero una lijadora a diámetro de 332. Las tienen, las deben de tener. Y si no, pues te las consiguen y pues, pero bueno, para que lo conozcan, ¿no? Normalmente también estas son las lijadoras de 3 pulgadas, ¿no? Las pequeñitas. Pero ven, eso lo puedes checar con su proveedor de equipos neumáticos. Nosotros solo les decía que nos apoyamos con ellos y son aliados comerciales.
no damos una marca en específico en ese momento, pero sí les decimos que pueden consultarlo con ellos cuál es la correcta. Y bien, ya acá, obviamente, algunas reglas, no debemos utilizar no utilizar la mano directamente para lijar, porque eso puede causar daños. Sí es importante utilizar almohadillas o fibras, almohadillas o lijas, que son cuadritos de lijado en seco, ¿no? Para paras donde no llega la lijadora orbital, a donde no llega la lijadora orbital, pues para evitar lijados excesivos o innecesarios, y eso puede causar aplicar primer de más, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice una recomendación es, oye, mantener la lija, no, perdón, desvanecer desde el final de la raya más lejana hacia el centro del área reparada. Si por alguna razón el hojalatero, enderezador, laminador utiliza ese guayazo, porque es una lima muy agresiva, y por alguna o la garlopa, y sin querer no se dio cuenta y lijó de más, y su rayado fue como 20 centímetros o 40 centímetros arriba lejos de la reparación, pues obviamente eso ya es dinero, ¿verdad? Pues vas a tener que lijar desde la raya más lejana hacia el centro de la reparación. Es lo que nos recomendamos nosotros. ¿Por qué? Porque si lijas de adentro hacia afuera, en verdad que terminas lijando de más. Y no queremos, si ya nuestro amigo jalatero nos ayudó a hacer una reparación mayor, pues vamos a tratar de ayudarle para que sea menor el consumo de primer de relleno. ¿Qué es más económico? ¿Una lija o 20 mililitros de primer de relleno? El tiempo y el esfuerzo, ¿no? Y si tú en tu preevaluación dijiste, pues puedo hacer un esfume, mantener una reparación más cerrada, pero resulta que en la hojalatería, en el enderezado, no lo vieron así, pues hay un problema. Entonces ahí tendría que haber una mayor comunicación. La limpieza posterior, caray, pues también es importante. Sopletea con aire a presión la masilla. ¿Por qué? Porque la masilla, cuando tú la lijas, por ahí en el mercado, digo, respetamos las masillas, las respetamos, pero hay masillas que por más que te dicen son libres de hoyos o de pinholes o de cráteres, pues el mezclado no es el correcto y llega a tener aire, ¿no? Llega a tener aire. Pero al lijarlo no te das cuenta y el polvito, el polvillo de la pasta, de la masilla, pues tapa esas rayas o esos cráteres, esos cavidades. eh, y no lo ves. ¿Cuándo lo ves? Espérame de relleno y dices, oye, pero yo no lo vi. O sea, cuando aplicas paño de relleno dices, no lo vi, no está ahí. No, porque el polvo de la pasta lo estaba tapando. ¿Qué hay que hacer? Aplicar aire a presión directo para checar que no haya cavidades, que no haya poros, que no haya rayas, rayones profundos, guayazos, ¿no? Eso es importante. Por eso es sopletar con aire a presión, inspeccionar que la reparación está bien hecha y limpiar alrededor de la masilla con desengrasante. No se recomienda desengrasar la masilla porque recuerden que el desengrasante a final de cuentas, es un solvente que si tú la masilla, ahí la masilla tiene el peróxido y si le pones el desengrasante, el peróxido se activa y tienes un alto riesgo de que se vaya a sangrar. Oye, ¿qué pasa si tengo desengrasante base agua? El desengrasante base agua no se recomienda en este proceso. El desengrasante base agua se recomienda para cuando ya vas a hacer la aplicación del color. En caso de que tengas desengrasante base agua, pues desengrasas muy, muy rápido y eliminas y retiras muy, muy rápido el desengrasante. O sea, sí se puede utilizar, sí, pero obviamente hay que utilizar el sentido común. Sí, no sé si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver, esta es una fotografía, les decía que a mí me gusta tomar fotos en los talleres, así es que si me invitan a su taller,
y de repente me ven tomar fotos, es porque, pues algo sospechoso encontramos, ¿no? Bien, aquí, en esta, nos decían, es primario no rellena las rayas. No, pues es que el primario no rellena rayas de lija. Y aquí lijaron con singular alegría, utilizaban lija 36, que hoy en la actualidad es un crimen utilizar una lija 36. Pero aparte de eso, bueno, lijaron 80 y hasta ahí se quedó. Pero estos cráteres, o sea, te la compro que mi liga así no rellena lijas, rayas de lija. Perdón, que mi premio de relleno no rellena rayas de lijas. Pero ¿y esto? Pues esto es el resultado de no limpiar bien la pasta, de que la pasta se lijó mal, ¿sí? Y estas rayas es un acabado, pues, deficiente, ¿no? Por eso les decía que la preparación de un acabado es la columna vertebral, ¿no? Entonces, y esto es de dar miedo esta reparación. Que les decía, y me decían, es que estoy pensando cambiar la competencia. Mira, traigas al quien quieras, te va a pasar lo mismo. Mejor vamos a educar a tus ojalateros o laminadores, a todos. Mira, tenemos un plan de preparación y pues, gracias a Dios, pudimos sacar adelante, ¿no? Y ya por último, pues obviamente es la aplicación de primarios. Un primario, tanto si es para metal, primario anticorrosivo, si es para plástico, un primario promotor adherente para partes plásticas. ¿Cuál es la función de un primario anticorrosivo? Es proveer adherencia y protección anticorrosiva directa al metal. ¿Por qué? Pues porque la lámina, al estar expuesta a la intemperie, pues empieza una degradación. El acero tú lo encuentras se me olvidó ahorita el nombre, pero en un estado ferroso que se encuentra en la naturaleza. Lleva un proceso lo tratan de maquilado, de elaboración para la lámina y pues ya la tenemos como la conocemos, ¿no? En el metal. Pero si la lámina se cuida, si no está bien cubierta, si no está bien protegida, pues va a tener este, deterioro y una corrosión, ¿no? Entonces lo que hace el primario adherente un primario anticorrosivo, perdón. Y el primario para partes plásticas hace exactamente lo mismo, nada más que no protege contra la corrosión. Provee una adherencia directamente al plástico eh, con las capas subsecuentes, ¿no? Y para eso obviamente lleva una preparación especial y eso pues tema de otro, de otro baile, ¿no? Y lo veremos, espero, ¿no? Y pues ya resumiendo, los 6 pasos básicos para la preparación correcta de las superficies: lavar con agua y jabón, una preparación del vehículo, limpiamos con desengrasantes, manejamos dos desengrasantes, muy importante manejarlos los dos, porque pues la grasa va a estar presente. Oye, no solo puedo lavar con agua y jabón, no, tienes que desengrasar. Y si no lo desengraso, pues déjame decirte que pues, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, hay que limpiar. Lijado de la superficie, vimos a grosso modo la función del lijado, la limpieza posterior y precubrir el metal o el plástico desnudo para las capas que continúan. Ahora bien, el hecho de que esta es una columna vertebral, pues sí, pero también aplicar palme de relleno es importante, ¿eh? Y eso, pues les decía, es plática de otro tema, de otro curso que justamente que con gusto estaremos presentando posteriormente. Y para terminar bien, de la superficie, haciendo una analogía, es, es como construir una casa. Es como construir una casa. En una casa tenemos cimientos, tenemos las paredes, tenemos el techo, ¿sí? En la casa, si una casa puede estar muy bonita, pero tener malos cimientos, ¿qué va a pasar? Pues no nos va a quedar como queremos, ¿no? Eh, si nosotros como malos cimientos, tenemos un mal cimiento en la casa, podemos tener una excelente pintura, unas paredes, un techo, todo perfectamente. Pero si tenemos un mal cimiento, así como vimos en la fotografía, ¿no? Ese auto tenía un brillo brutal, excelente, el color no se veía,
la diferencia de color, pero el cimiento estaba mal. La mayoría conoce a Chifus y alguna vez pues hemos tenido la oportunidad de compartir con él, de platicar con él o ver alguna conferencia. Él es un hombre que dice, dice un dicho que su papá le dijo, valga la expresión. Su papá le dijo que lo último que tú haces es lo primero que tú ves. Él siempre lo dice. Lo último que tú haces es lo primero que tú ves. Y es cierto, lo último que tú haces es aplicas el brillo, pules y se ve precioso. Pero yo podría agregar que si lo primero que tú haces, si lo primero que tú haces no tiene un buen fundamento, no tiene un buen proceso, un buen desarrollo, si lo primero que tú haces está mal hecho, vas a tener pérdida. Se va a ver de inmediato. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa si nosotros tenemos buenos cimientos? Ganancia. Así de fácil. Aquel carro que nosotros, autorreparación, que nos hacemos 2 veces en el taller, ya perdí dinero. Por eso nosotros decíamos, nosotros no vendemos pintura. Vender pintura, cualquiera puede vender pintura, cualquiera puede vender lijas, cualquiera puede vender papel para enmascarar, masking. Te puede decir, mira, es que mi masking enmascara y no deja residuos, ¿no? Mi papel para enmascarar se adhiere perfectamente y no deja pasar el solvente y la lija, mi lija, esta lija la puedes utilizar y cuando está muerta, más bueno, lija maravilla, ¿no? Pero si tú la reparación, la pintura, no la haces correctamente, vas a tener pérdida. Por eso es importante, le decía, que nosotros no vendemos la pintura, vendemos sistemas, vendemos procesos, vendemos un traje a la medida de cada taller. Cada taller es diferente. Cada taller tiene, unos dicen, es que yo soy un restaurador. Bueno, trabajamos con restauradores. Yo solo pinto, no sé, 20 carros al mes, 60, 100, 200, 500, 1000 autos al mes. Bueno, para cada uno hay un sistema diferente. Es la misma pintura. Es la ventaja de tener un sistema amplio de productos. Sí, obviamente podría decir, es que fíjate que no me gusta tu primario. Bueno, podemos checar por qué no. Pero al final de cuentas, yo les voy a decir una cosa. Cuando tienes un sistema es sinónimo de qué? De buenos resultados, trabajos a largo plazo, pocas reclamaciones, ¿qué es lo que queremos hacer, no? Queremos hacer que tengamos pocas reclamaciones. Lo iba a poner en la presentación, se me pasó, pero normalmente una reparación, un retrabajo se lleva alrededor de 3 horas, 3 horas al día. Imagínate si tú tuvieras durante la semana un reproceso, vayan, tres reprocesos o retrabajos en una semana. Estás hablando que son 3 por 3, son 9. Es una jornada laboral. Es dinero. Todo es dinero. El hecho del que tiene un carro en un taller, en un espacio, es dinero. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que pues tengan ganancia y que ustedes incrementar pues una vez más, pues a volver a volver a escuchar, ¿no? Em, a volver a ver el concepto que nosotros como Repintado Automotriz tenemos para que ustedes tengan una ganancia en su taller, ¿no? Entonces, pues, tocayo, Pascal, hasta ahorita pues hemos llegado al final de la presentación. No sé si hay algunas preguntas que nuestros amigos que nos acompañan, que agradezco su atención. No es fácil estar escuchándome todo un rato, ¿no? Ya me cansé también, ya me dio sed, pero es con gusto que estamos aquí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, tocayo, o si ya me quedé solito, o si estás ahí. Hello. Aquí estamos, Bueno, sí. escuchando todo y al Ah, pendiente, tomando todos los datos. ya es Raimundo. Es Raimundo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Pues no sé sí, si nada más, ¿se puede hacer una pregunta? Aclaro, sí, 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 adelante.
Mira, a mí me sirvió mucho esto que dijiste sobre lo del tren de lijado y lo que me marcabas. Sí. Mi pregunta es, tú comentaste algo de que hay veces ya lijaste tu primer de relleno y se ve perfecto, no Ajá, tiene imperfecciones, no tiene rayas, no tiene poros. ajá. Y después de pintar, no sé, se rechupe o algo, le llega a salir una que otra marca de lija que no estaba en el primer de relleno. Usando su detector de fallas bien lijado, no salen. Ujú. ¿Por qué llegan a salir? Eh, eh, Fíjate que habrá que checar la masilla poliéster. Si es masilla poliéster, bueno, hay varios variantes que tienes que checar. Uno, si se lijó con agua el primer de relleno. Bueno, también hay sus casos que elijan con agua la pasta, ¿no? Yo creo que ya eso ya quedó más que entendido en el repintado mexicano, de que no se debe lijar con pasta, aunque me ha tocado ver, en verdad, yo les digo, cuando ando en la calle, me ha tocado ver en la calle talleres que son de calle, de banqueta, y perdón, no quiero ser peyorativo, no quiero insultar ningún taller, pero que usan agua. Hay talleres que usan agua porque dicen es que lijar con agua es más suave, ¿no? El agua se queda, la pasta es una esponja, lo absorbe y tarda mucho tiempo en salir a la superficie. Una de esas puede ser el lijado o la pasta con agua. También el lijado del primario de relleno con agua. El primario de relleno, aunque es una roca, recuerden que el primer de relleno sigue teniendo solvente. El primer de relleno tiene solvente. El solvente tarda alrededor de un mes en salir. ¿Qué sucede en este caso? Cuando tú pones agua y el primer está solventando, sale el solvente pero penetra el agua. No nos damos cuenta, pero penetra el agua. Tú pintas, aplicas color transparente y ya lo horneaste y las rayas. Y es por esa razón. Otra razón es que aun cuando, digo, no es el caso que tú me dijiste, porque creo que tú lijas correctamente tu tren de lijado, pero hay quienes lijan con lija 80 y creen que el primer de relleno rellena rayas de lija 80 y no rellena rayas. Te voy a repetir, no, cubre las rayas, pero también excede, aun cuando ponen revelador de rayas, exceden el lijado. Y ojo, el espesor mínimo recomendado para un primer de relleno después del lijado son 2 milésimas de espesor. Si tú tienes menos de 2 milésimas de espesor, ¿qué sucede? Les decía, el primer de relleno solventa, ¿sí? Está solventando. Arriba le metes base color. El base color le está metiendo 50% y en algunos casos 100% que diluye la base color. ¿Qué es lo que hace? Ese solvente también penetra y entonces vuelve a abrir el poro, sale el agua, hincha la raya y se marca la raya. Entonces son Oye, varios inconvenientes. Que no es que lo hice correctamente, sí, pero si lijas en exceso y si de alguna manera la raya de la pasta se lijó con 80 y ya no se lijó con otra, eso es una realidad. O sea, tu primer de relleno lo aplicaste. En la base color, el solvente, ese solvente lo penetra también el primer, el fondo de relleno. Es la función del solvente. O sea, el solvente cumple varias funciones. Ajusta la viscosidad para la pintura. Te da una fluidez en el pico de la pistola para que salga, que tenga que tenga una buena trayectoria de la pistola a la superficie y una vez que llega a la superficie tenga un buen nivelado. Pero ya que está en la superficie, no vemos cómo el solvente penetra en esa barrera de primer de relleno, generando el anclaje. ¿De qué? De solvente que está saliendo viejo del primer de relleno con el solvente nuevo que está entrando. Pero como hay agua presente, te marca la raya de la lija o te baja el brillo. Y también te puede causar solvent pops, ¿cómo se llaman? Burbujas de solvente. Sí, por esa razón. No sé si Sí, quedó sí, contestado. claro que sí, 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 ayuda. Está muy bien el dato. Ok. Otra pregunta, por ejemplo, ya.
se desbastó, bueno, se le dio todo el tren de lijado al primer de relleno y es conveniente después volver ahora sí que aplicar primer. Qué buena pregunta, Raimundo. No, no, ya no. Volver a aplicar primer es dobleteaste la reparación. Cuando tú aplicas, ojo, cuando vuelves a aplicar primer de relleno, es porque hubo un proceso de preparación deficiente. Sí, no quiero Sí, o decir sea, que más. marcó alguna falla o algo ahí a lo mejor sí, sí aplica, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, ya, ya se lijó el primer de relleno, ya no marcó ninguna, digamos, ningún defecto. Ahí, sí, ya se bajó el tren hasta, dice su tabla que el tren de preparación es hasta, creo, 320. hasta 320 para aplicar primer de relleno, dependiendo la zona. O sea, si tienes pasta, es 80 a 180. Ajá. hasta, hasta 220 ligeramente. De hecho, no se recomienda que con la lijadora orbital lijes la pasta porque se ondula. El ojalateo tiene que hacer su chamba correctamente. Eh, todos conocemos SESBI. SESBI es un ente regulador o es algo que ha venido de alguna manera a ayudar al replicado automotriz porque SESBI eh, juntamente con nosotros están de acuerdo que si tú tienes pasta, masilla, poliéster presente, se elige con lija 80 o 180 y afines con una 220 ligeramente. Eso te va a ayudar a tu primer de relleno a que tenga un mejor nivelado. Acuérdate que el primer de relleno lo que hace es recuperar capas perdidas. Pero si tú en el proceso de lijado de lámina o de la pasta no se hizo correctamente, si salió un cráter, aquí como les mostraba, es porque, es porque la pasta se aplicó mal. Es porque la pasta se aplicó mal, no se sopleteó correctamente. Te voy a repetir, o sea, me ha tocado ver trabajos en los cuales se lijan, llevan bien el tren de lijado y salen rayas. Y cuando checa su proceso, es que en el proceso omiten el paso de la limpieza de la superficie. No aplican aire directo a la pasta y porque la pasta, pues dice, está limpia. No, aplica el aire directo a la pasta para que veas si hay una raya. Si hay una raya presente, entonces aplicas una masilla fina y la puedas tapar. Pero si volver a aplicar primer de relleno a la superficie, estás dobleteando el trabajo y incrementando el costo. Sí, ya no es costeable, vamos. No Ok. sé si quedó clara y la pregunta, ¿no? No, sí, sí, Sí. sí. No sé si Gracias. creo que estás tú nada más, tú y yo, ¿no? No sé si hay alguien más. No, yo Tocayo, también. Pasquel, Savera. Hola, hola, yo estoy aquí, Nayeli. Nayeli, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Rivas. Oye, ¿Cómo una estás? pregunta. Bien, aquí, Soy muy Medina atenta. Rivas, no me diga Rivas. Oh, bueno, Medina. Dime, Nayeli. Bueno, Luis, Ajá. oye, entonces, ¿para qué? Yo, por ejemplo, me gusta más pulir los faros. Para pulir faros, ¿qué tipo de lijas me recomiendas? Yo uso mucho la lija de agua, pero la 1700, la más delgada. Pero entonces, ¿qué me recomiendas para que quitemos toda la impureza? Ya ves que con el tiempo, pues empiezan a ser amarillos, ¿no? Los faros. Entonces, ¿qué Sí, tipo de lija me recomiendas más? hola Nayeli, mira, con mucho gusto te voy a contestar, que no es tema de aquí, pero con mucho gusto te voy a Sí, contestar. discúlpame. No, es para eso estamos. Y te voy a decir lo que yo recomiendo. Si tú solo lo pules, no hay problema. Sí, se amarillentan porque obviamente los rayos ultravioletas se comen el acrílico del plástico. Y Ajá. está bien. Ahora, lijar con agua, ojo, no estoy diciendo que lijar con agua sea un crimen. De hecho, yo en lo particular, si yo, porque alguna vez he pulido los faros de mi carro, la lija de agua que utilizo, inicio con un tren de lijado dependiendo la severidad. Ojo,
dependiendo la severidad del daño que tenga el acrílico. Ok. Puedes empezar con una lija 800, es con una lija 1000 Ajá. hasta una 1200 hasta 1500. Ok. Sí, puedes ir así. De hecho, es para que tú le ayudes al pulimiento. Ujú. ¿Sí? Si dices tú, bueno, puedo lijar hasta con 2000 sin ningún problema. Ahora, Sí. ¿qué es lo que yo recomiendo? Porque al final de cuentas, los rayos ultravioleta van a volver a percudir, porque es un percudido, y amarillentar el acrílico. ¿Qué recomiendo yo? Ajá. Que utilicen, que lo lijes así, o sea, que lo lijes con una lija 800, 1000 y te quedes una lija 1200 y le apliques 2 manos de nuestro transparente DC92. Ah, ok. ¿Por qué? Porque nuestro transparente DC92, ojo, puede decir, es que tengo el transparente de los 3 patitos. Mira, tú puedes tener de los 6 patitos. El problema de que los transparentes económicos no tienen protector de rayos ultravioleta. Ah, El DC92, DC5600, DC33, 5335 de la serie DRM, sí ujú. tienen protector de rayos ultravioleta. Obviamente, le va a dar una vida y un brillo muy, muy alto al acrílico y también le va a prolongar la vida del acrílico, pero va a evitar que los rayos ultravioleta degraden o se acelere el degradado o el amarillamiento del acrílico, perdón, que es amarillente, vamos. Sí, 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 sí. Pero sí, Ok. está contestada tu pregunta, Nayeli. Sí, está muy bien, perfecto, gracias. No, al contrario. Y te felicito porque sigas en el ramo y te felicito por esta capacitación, de verdad nos sirve de mucho a todos y agradezco Sí. tu atención por capacitarnos, mil gracias. Al contrario, Nayeli, es un gusto poder estar con ustedes. Si algo me apasiona, familia, es mi trabajo y hacer lo que hago. Y para apoyarlos, para eso estamos, para servirles. Muchas gracias. Ya sé. Hola, buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. Bueno, yo tengo varias preguntas. A ver. Bueno, yo soy de Xochibolx Detailing. Yo me dedico al detallado automotriz. Ok. Y bueno, ahorita tengo un proyecto. Vamos a pintar un carro, un Golf MK2. Ajá. Vamos a pelar, lo vamos a raspar a lámina, tratar de quitar Sí, todo el óxido que tiene. sí. Pero, las preguntas van. Ya lo tengo raspado, ya está, pues podríamos decir, ya vamos a empezar con la reparación de las partes oxidadas o podridas que pueda llegar a tener el carro. Sí. Empezamos, ya utilizamos el removedor. Ahorita tengo que empezar a lijar con 80, poder poner un primer Mario o cómo sería el proceso. Ok. Es donde yo me medio pierdo, ¿no? Para poder llegar a poner un primer de relleno, para poder quitar todo lo que son las rayas, para que pues sea una película o una protección perfecta, ¿no? Es lo que buscamos. Yo me dedico al show de auto, se puede decir, Ok. y eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Mira, Arturo, igual, yo como todas son buenas preguntas y estamos para atenderlo. En el caso que me dices, el premio de relleno es únicamente cuando tienes un trabajo de enderezado, ¿no? Aquí como tú ya raspaste este auto, obviamente al rasparlo de repente vas a encontrarte que tiene algún golpe o que tiene un daño viejo, ¿no? Yo te recomiendo que empieces a trabajar esos daños y donde tienes un premio de relleno. Ahora, si en el caso de que tú ya lo raspaste y la lámina pues está bien, no tiene ningún daño, no tendrías que lijar con lija 80, ¿sí? ¿En qué caso tienes que lijar con lija 80? Cuando tienes óxido, cuando tienes óxido agresivo,
fuerte, sí tienes que lijar con lija 80 hasta el punto en que eliminas el óxido, porque el óxido es un cáncer para la lámina. Y después sigues con lija 120 y ya puedes aplicar los siguientes productos. Déjame irme por partes, ¿no? Y espero no confundirte. Entonces, primero, si el auto al rasparlo, o ya tú identificaste, porque por eso es la preevaluación inicial, ¿no? Tú identificas dónde están los golpes del auto. Lo primero es que te recomiendo es que repare los golpes, ¿sí? Ok, Que lo repares. Y lo repares, le pongas masilla o si lo laminas y le pones la masilla, ¿no? Le pones la masilla poliéster y ya. Y después, sí, con mucho cuidado, el resto del auto. Si por alguna razón en otra área donde no te diste cuenta hubo un golpe, bueno, pues también lo reparas, ¿sí? Lo reparas. ok, Ya cuando tú empieces, préstame el cargador, ¿no? Ya cuando tú empieces a ya trabajar, bien, como tienes la mina desnuda, debes de aplicar un primer anticorrosivo, un primer anticorrosivo. Para ese tipo de reparaciones, el primer que más recomendamos es un primario epóxico. ¿Por qué? Porque tiene una mayor protección, una mayor adherencia y porque aparte también puedes trabajar sobre el primario epóxico, puedes trabajar la masilla poliéster. O sea, son varios aspectos, ¿no? Y ya ok, después de ahí, ya que nivelaste, ya que reparaste y que le aplicaste primer de relleno a las áreas que reparaste, porque mira, hay restauradores o hay detalladores que dicen, es que a mí me gusta aplicarle 3 manos de primer de relleno a todo el auto para lijarlo y para que quede bien. Adelante, lo puedes hacer. sí, No, te dicen, yo solo lo aplico primer anticorrosivo o un epóxico y aplico un sellador y aplico color. También lo puedes hacer. Son las opciones que puedes aplicar. Puedes tanto aplicar un primer de relleno que vas a tener que lijar o aplica un sellador y ya después aplicas color y transparente. Así de rápido. ¿Sí? Ahora, si tú me preguntas a mí, pues yo soy partidario de aplicarte un epóxico, aplicar unas 2 manos de primer epóxico, ya lo puedo trabajar, te digo, puedo trabajar bien, 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 bien. O sea, lo desnudo todo. ¿Cómo lo haría? Lo desnudo completamente. Aunque tenga golpes, le aplico primer epóxico. Y después ya ahí puedo laminarlo correctamente y puedo aplicar una mano de primer de relleno a todo, de 1 a 2 manos a todo el auto, lo lijo y después aplico un sellador y el color es transparente. Pero, tío, son conceptos, son formas que los diferentes restauradores hacen. Lo importante aquí, Arturo, es que mantengas un espesor adecuado para la lámina, porque el espesor, el espesor de la película de la si la pintura tiene una buena durabilidad o no. Ahora, ¿cuál es el espesor correcto? Hay un rango que recomienda equipo original que va desde 4.5 milésimas de pulgada total hasta 7 milésimas